Eh, este tipo de accidentes son parte de nuestra historia, ¿correcto? Todos los días, incendio por aquí, incendio por allá, eh, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Muchas veces estamos tranquilos y viene una bomba que está trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Es bastante común, ¿no? De repente una de las tragedias que más recordamos, de las últimas, ¿no? De las tantas que hemos tenido, es la de Vía El Salvador, ¿no? La deflagración, ¿no? La deflagración de un tanque de gases que estaba pasando por un desnivel en la pista, este se quiebra y deja soltar todo el líquido, ¿no? Que va avanzando, se transforma en gas inmediatamente, esta se enciende, ¿no? Y bueno, se mete donde pueda, ¿no? El gas es bastante difusible, ¿no? Se difumina muy rápido y se enciende, ¿no? Esta tragedia, pues, ocurrió en Vía El Salvador, 10 minutos después de que hubo la ruptura del tanque, ocurre la deflagración y lleva como consecuencia el colapso de todo el hospital de Villa El Salvador en enero del 2020, ¿no? Como dándonos la bienvenida a todo lo que vendría a ser la pandemia del COVID, ¿no? No, como les vuelvo a decir, forma parte de nuestra historia, ¿no? Pacientes quemados por doquier, el hospital de Villa El Salvador aplicó sus protocolos de emergencia masiva, expandió sus zonas, abrió sus zonas de expansión y tuvo como consecuencia pues 34 fallecidos y 28 heridos, ¿no? Heridos por quemadura, ¿no? Recordemos otras tragedias que hemos tenido, el 2001 en Mesa Redonda con más de 600 muertos, que ocurrió en Ate, ¿no? Este año, ¿no? Perdón, el año pasado, cercana a las fiestas navideñas, donde más incendios hay por combustión de pirotécnicos, ¿correcto? ¿A qué va esto? A que el gran quemado o el paciente gran quemado siempre va a estar en nuestras emergencias, ¿no? Y la aplicación de nuestros protocolos con respecto a su tratamiento van a estar siempre presentes. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Soy Alex Lazón. Empecemos. Algo que nunca me voy a olvidar cuando estuve en mi rotación de cirugía plástica cuando era muy joven, ¿no? Hacía más de casi 20 años ya. El, el doctor nos dijo, ¿no? Las quemaduras duelen toda la vida. Duelen toda la vida. Es un dolor psicológico, es un dolor físico, es un dolor emocional, ¿no? Siguen siendo las lesiones más devastadoras en el ser humano. ¿Ok? Y se produce ¿por qué? Por contacto de la piel, ¿no? ¿No? A través de algunos elementos, pueden ser químicos, térmicos, eléctricos o incluso por radiación. ¿Correcto? Y mientras más profunda es la lesión, mientras más profunda tiene la lesión, podemos decir que es de mayor grado. ¿Correcto? Por ejemplo, el primer grado solamente va a afectar la parte superficial del epidermis. En segundo grado ya tenemos ya el fin de la epidermis, el inicio de la dermis, y en tercer grado es la dermis completa y más allá. ¿Correcto? Entonces, el hecho de que se pierda esta cobertura, el sistema tegumentario, va a reaccionar o va a tener consecuencias, pues, bastante llamativas, ¿no? En primer lugar, sabemos que la piel es como es hidrofóbico, ¿cierto? O sea, no va a dejar que el agua entre y tampoco salga. Por lo tanto, si borramos esa cobertura, pues es evidente que va a haber una pérdida de fluidos. La piel es una barrera contra microorganismos, es nuestra primera zona, ¿no? Es un primer mecanismo de defensa, es para que los microbios no entren. Es una zona de alta actividad inmune, ¿no? Es donde se presentan todos los receptores para el contacto neurosensorial. Evidentemente va a regular la temperatura a través del sudor y la piloerección. Se renueva, ¿no? Se renueva todos los días y, bueno, nos dura toda la vida y es bastante flexible. ¿Correcto? Para eso sirve la piel. ¿Ok?
Nuestras quemaduras pueden manejarse a través del grado con las que se presenten y la superficie corporal total que haya sido afectada. Las quemaduras de primer grado, por ejemplo, ¿no? Son las solares, ¿no? Son superficiales, solo afecta la epidermis, puede haber un ligero dolor, se queda ahí enrojecimiento y más o menos entre una semana, más o menos 3 días, es que se va a renovar la piel. ¿Ok? Primer grado solamente va a estar la epidermis, perdón, afectada. Primer grado. En el caso del segundo grado son unas quemaduras de grosor parcial. Estas son unas quemaduras un poco, eh, podríamos decirlo, inciertas, ¿no? No sabemos cómo van a evolucionar. Van a ir más allá del epidermis, van a afectar la dermis superficial, en el caso de segundo grado superficial, o van a ir más allá, van a irse cercanas a la totalidad de la dermis, convirtiéndose en profundas. ¿Cómo las diferenciamos? A través de, perdón, disculpen, a través de los síntomas y los hallazgos, ¿no? La superficial es dolorosa, húmeda y la piel es sumamente enrojecida. Se va a blanquear a la presión y puede provocar flictenas. Mientras que la profunda puede ir hasta la dermis reticular, va a ser hipoestésica, el dolor va a ser menor, ya que los receptores de dolor se van a quemar, ¿no? Van a desaparecer, tiende a ser blanquecina y no se va a blanquear más a la presión. ¿No? Esta es la de segundo grado. Y las de tercer grado son de grosor completo, ¿no? Que son de grosor completo, van a ir más allá de la dermis, hasta incluso la grasa subcutánea, en el cual vamos a encontrar pues, una piel chamuscada, acartonada, marrón. En realidad no es piel, ¿no? Sino ya es una cicatriz más allá de la dermis. No va a haber flictenas, no va a haber irrigación capilar y la piel va a estar prácticamente insensible. Al inicio no será escarada, pero en el transcurso del tiempo, mientras más se va deshidratando el paciente, ¿no? Y mientras más va a estar en contacto eso con la superficie, va a disipar más líquido y calor, eso se va a transformar en una escara dura, ¿no? Una escara dura, gruesa. ¿Qué es lo que sucede ante una quemadura? ¿No? El efecto local va a producir un efecto sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van a generar una serie, se van a activar una serie de reguladores inmunomoduladores provocados, ¿no? Por histamina, prostaglandinas, trombosanos, radicales libres, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que van a generar, pues, un efecto sistémico, provocando, por ejemplo, en la zona periférica hiperemia, ¿no? En la zona intermedia vasoespasmo y en la zona de coagulación, la zona profunda, un tejido necrótico que va a generar un daño directo y que va a tener mayor riesgo de tener una afectación sistémica. ¿Ok? Nuestro meollo de la exposición es ver al gran quemado. El gran quemado que tiene una afectación del más del 15%, ¿no? Del área de superficie corporal, si es que es una quemadura de segundo grado o de tercer grado, ¿no? Pero si el área es mayor del 25%, ¿no? Se considera que de todas maneras, perdón, disculpen, no sé qué está pasando. Alguien está escribiendo, disculpen. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que se considera que el área es mayor? Si el área es mayor del 25%, de todas maneras va a haber una liberación de reactantes inflamatorios. Entonces, todo tiene que ver con inflamación. El gran quemado es la respuesta ante esta gran injuria que se da de forma rápida y que va a generar una respuesta inmune muy severa, muy rápida, muy intensa, ¿no? Dada por la destrucción masiva de tejido que va a activar la respuesta inflamatoria inmediata, ¿no? Mediada por citoquinas. Esto lo va a llevar en diferentes fases. Primero, un dolor intenso, va a generar un hipermetabolismo para recubrir el requerimiento inmune y metabólico, va a haber pérdida de proteínas, intensa pérdida de proteínas, va a haber pérdida de líquido y va a haber una compensación cardiovascular provocado por una hiperdinamia, ¿no? Se va a generar un mayor flujo de sangre hacia el lugar donde está quemado, ¿correcto? Entonces, aquí, viendo esto, entonces vamos a ver que los principales pilares en el tratamiento del gran quemado, ¿qué cosa es? Generar una analgesia apropiada, ¿no?
cubrir el estado metabólico con una buena nutrición, cubrir las pérdidas de fluido, ¿no? Y mantener una hemodinámica lo más estable posible. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el gran quemado acuda a un cuidado primario. ¿Para qué? Para evaluación del tamaño y profundidad, definir si es que es un gran quemado o no, darle los fluidos y analgésicos necesarios, ver si es que se puede aplicar la cobertura en forma inmediata y sobre todo el manejo nutricional y el control de infecciones precozmente. ¿Correcto? Dado que la pérdida de barrera va a aumentar la inflamación, va a agotar la inmunidad, va a haber un aumento de susceptibilidad y esto lo va a generar una translocación bacteriana con un alto riesgo de infección. Este es un resumen en inglés, nada más, en el cual el daño térmico va a generar tres cosas: inflamación, mucha inflamación, un estrés oxidativo tremendo y apoptosis, lo cual, ¿qué cosa es lo que va a generar como consecuencia? La progresión de la herida, térmica, ¿no? A diferentes niveles, ¿qué es lo que va a generar? ¿No? Edema cerebral, trastornos cognitivos, trastornos de conciencia, edema pulmonar, broncoespasmo y mayor riesgo de neumonía, ¿no? Aumento del metabolismo hepático, hiperglicemia, gluconeogénesis, hipoluminemia y aumento de liberación de los reactantes inflamatorios sistémicos. En la parte del sistema inmune va a generar anemia e inmunosupresión. La piel, lo que ya habíamos dicho, edema, aumento del riesgo de infección y pérdida de fluido. En la parte cardiovascular, ¿no? Taquicardia, alteración de la contractilidad, disminución de la presión arterial, hipovolemia, acidosis metabólica y una disminución de la distribución de oxígeno. En la parte renal, mioglobinuria, oliguria y alteraciones del sodio. En el músculo, un aumento del catabolismo, un consumo de la grasa, resistencia a la insulina y proteólisis. Entonces, un gran quemado, si bien la afectación es cutánea, esto lo que va a generar es una afectación sistémica. Sistémica. Ahora, la cobertura no solamente el gran quemado no solamente se define por cobertura, ¿no? Sino también tenemos otras definiciones de gran quemado, ¿no? Habíamos dicho que es más del 15% en quemaduras que ocupen o que tengan una profundidad mayor de segundo o tercer grado, que sean de segundo o tercer grado, ¿no? Un trauma térmico de tipo inhalatorio, ¿no? También es un gran quemado. No puede tener de repente ninguna parte de la piel quemada, pero en el momento en que hubo la deflagración y aspiró el gas, el fuego que va a ser consumido por ese gas va a generar que el fuego entre directamente a la vía aérea. ¿Qué va a pasar? Va a generar una quemadura inhalatoria, que son sumamente graves. Entonces, una quemadura inhalatoria también se considera un gran quemado. Una quemadura eléctrica con alteraciones arritmogénicas, rabdomiolisis y falla renal, también se considera un gran quemado. Un paciente que sufre una quemadura antes o después de un trauma, ¿no? O de un trauma múltiple, también se considera un gran quemado, ¿no? Las quemaduras inhalatorias son en especial muy complejas, ¿correcto? Uno tiene que verlas, tiene que distinguir en qué momento esa vía aérea va a estar en riesgo. Y si es que definimos que esa vía aérea está en riesgo, tenemos que protegerla, cueste lo que cueste, al menos desde el inicio desde el inicio del contacto, ¿no? Del paciente con nosotros. Entonces, una quemadura que le va a generar a la vía aérea: obstrucción laringea, broncoespasmo, aumento de las secreciones, infección atelectasia, más broncoespasmo, neumonías, edema pulmonar y daño capilar alveolar. El cuidado inicial, como les decía, ¿no? Es primero reducir la exposición. El paciente tiene que salir del lugar donde está expuesto, de la quemadura, irrigarla con agua fría o tibia, por lo menos unos 20 minutos, constante, ¿no? Constante, una ducha constante. Revisar la vía aérea es importantísimo, ¿no? Para descartar lesiones inhalatorias, el manejo del dolor y antibioticoterapia precoz, que puede ser tópica o sistémica.
¿Cuáles son las perlas entonces? Analgesia, fluidos, antibióticos, y por ahí podemos adicionar el metabolismo, ¿no? La restitución del metabolismo, el soporte metabólico. Con respecto a la analgesia, y gracias a este estudio y esta revisión de los colegas, en las quemaduras, pues leve. Todos son de moderadas a graves. Tienen un pico que van a empeorar cuando hagamos procedimientos, pueden empeorar por el problema neuropático y, lógicamente, en la curva en ningún momento el dolor se hace cero. En ningún momento el dolor se hace cero. Conclusión, el dolor es para toda la vida. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos podemos facilitar? Generalmente los analgésicos tipo AINES o el mismo paracetamol no están indicados al inicio de un gran quemado. ¿Correcto? Los indicados son los opioides, ¿no? Los opioides son base, morfina, petidina, fentanilo. A ellos les podemos adicionar analgésicos no opioides, tipo paracetamol o AINES, ¿no? No al revés. ¿Correcto? Ante esto, también podemos adicionar otros medicamentos no analgésicos, gabapentina, ¿no? Que también nos van a ayudar muchísimo en el manejo de la analgesia en los pacientes gran quemados. Correcto, lógicamente el tratamiento no farmacológico y terapia complementaria también pueden estar unidos, pero en emergencia, entre el primer contacto, el medicamento de elección para la analgesia en un paciente gran quemado son los opioides, ¿ok? Con respecto a los fluidos, vamos a utilizar siempre la técnica de Parkinson. Entonces, por ahí los residentes nos dicen, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiene que ser el índice de vena cava para poder decir que está plenamente hidratado el paciente? O si le ponemos un catéter central, ¿cuánto tiene que ser la presión venosa central? La fórmula de Parkland para restitución de fluidos en un paciente gran quemado tiene que estar basada en la diuresis. ¿Ok? Ahora, el fluido en un paciente gran quemado tiene que ser dado enérgicamente, pero con un monitoreo bien estricto. No es que lo soltamos, lo ponemos 2 vías, le soltamos los 2 cloruros, y si se acaban le pones otro, y si se acaban le pones otro. No es así. De acuerdo al cálculo, tenemos que ver la respuesta. Entonces, lo más recomendable en un paciente gran quemado no es monitorizarlo con métodos no invasivos, o con métodos invasivos, sino simplemente con la diuresis. Todo lo que entra tiene que salir, ¿correcto? Entra 250 mililitros y tiene que salir 250 mililitros, o si no, lo monitorizamos a través de los objetivos de diuresis que tenemos aquí. Si es que la diuresis es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, podemos repetir los bolos de 250 mililitros y aumentar la infusión a un 10%. Si está, por ejemplo, a 40 cc hora, vamos a 44 con su respectivo bolo de 250 mililitros. Si la diuresis está de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, podemos mantener la infusión. Si está en más de 1, llega hasta 2, disminuimos la velocidad de infusión un 10%, o si es que está en más de 2, disminuimos la infusión a un 25%. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los fluidos, tanto en escasez como en abundancia, son perjudiciales. Recordemos que los pacientes gran quemados, progresivamente, dentro de las primeras 24 horas, no solamente van a perder líquidos, sino también van a perder proteínas. Estas proteínas, que son las que manejan en la presión oncótica intravascular, se van a perder, sobre todo la albúmina. Por lo tanto, si es que le ponemos más líquido y al paciente se le añade una falla renal, mientras más líquido le pongamos sin resultado de orina o con una orina en exceso, la orina ya no va a querer salir el agua ya no va a querer salir por la orina, sino se va a quedar entre esos espacios. Podemos provocar edema pulmonar, edema cerebral, edema en miembros inferiores, los cuales van a disminuir el pronóstico en el paciente. ¿Correcto? Entonces los fluidos son muy importantes, sí,
pero tienen que estar monitorizados. ¿Correcto? ¿Cómo es la fórmula de Parkland? Aquí está, de 2 a 4 mililitros por kilo de superficie corporal quemada. ¿Y cómo sacamos la superficie corporal quemada? A través de esta fórmula, ¿no? En niños y en adultos, ¿no? De acuerdo a esto, vamos a tener una definición, ¿no? O una medición más certera de la superficie corporal quemada. Doctor, pero si solamente está una partecita o solamente el hombro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Tomamos como referencia, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Tomamos como referencia la palma de la mano del mismo paciente, ¿no? Hacemos un molde con un papel, con un plástico, agarramos un campo, lo que sea, y dibujamos de qué tamaño es la palma del paciente y la vamos pasando por la superficie donde está quemada ese mismo paciente, ¿correcto? Entonces, como para van pasando, ¿no? ¿Cuántas palmas de la mano ocupa el brazo, ocupa el cuello o los miembros inferiores? Y con eso ustedes van a fácilmente practicar cuánto es la superficie más precisa de superficie corporal quemada más precisa. ¿Ok? Las heridas de las quemaduras, como les vuelvo a decir, son eternas, ¿no? Las cicatrices que deja son bastante llamativas, ¿no? Sorprenden, llaman mucho la atención, pero tenemos que tratarlas, ¿correcto? Las coberturas que se han inventado o que se han desarrollado, ¿no? Pueden ser con piel humana, piel de cerdo, últimamente le están haciendo con piel de tilapia también, ¿no? Pueden ayudarnos en el desarrollo y en el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que aprender esto sobre los gran quemados? ¿No? ¿Por qué? Porque los incendios forman parte de la historia del Perú, sobre todo en las ciudades, ¿no? Que son incendios donde hay más víctimas, correcto, y también los forestales donde también hay víctimas, ¿ok? Entonces, los incendios forman parte de la historia, como les vuelvo a decir, de nuestro país. Tenemos que estar preparados para cuando tengamos que enfrentarnos a estas situaciones. Muchas gracias a todos por la atención, gracias al Consejo Regional por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Lazón. Al público se le invita a hacer su pregunta, lo pueden hacer de forma directa. Su micrófono está activado para que puedan hacer sus preguntas. A ver, acá en el chat comentan que si podría repetir un poquito la técnica de la mano. Dice que Ya, no logró escuchar. sí, correcto, excelente. Miren, eso es algo que nosotros ponemos en práctica a nuestros residentes, ¿no? Tenemos, dicen, es la palma de la mano, pero no es de tu mano, sino es del paciente, ¿correcto? Entonces le tomamos la mano al paciente, ponemos un papel encima y delimitamos con un lapicero, con un lápiz, con un plumón, con lo que quieran, el tamaño real de la mano. Eso lo recortamos y ya tenemos el molde de la palma de la mano del paciente. Este molde lo atravesamos, ¿no? O lo ponemos encima de la zona quemada y vamos viendo cuál es el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es esta palma de la mano? ¿Cuánto representa? Es 1%. Entonces, si vamos sumando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a ser mucho más precisos con respecto al cálculo de la superficie corporal quemada. ¿Ok? Es así, esa es la técnica de la palma de la mano. La palma de la mano es 1%, solo la palma, ¿eh? 1% de todo el cuerpo. Conclusión, todo el cuerpo equivale a 100 palmas de la mano, de nuestras manos.
En un gran quemado es el fentanilo. En un gran quemado es el fentanilo. Sinceramente no... su potencia en comparación a la morfina es 100 veces mayor, con la petilina es mayor, ¿no? Recordemos que el fentanilo viene en ampollas de 0.5 miligramos por cada 10 mililitros, ¿correcto? Entonces, cada mililitro te va a dar 0.05. ¿Correcto? Vale decir que hay 50 microgramos en un mililitro. Anoten bien eso, ¿ya? Una ampolla te da 0.5 miligramos o 500 microgramos. 500 microgramos. Y cada mililitro te da 0.05 miligramos o 50 microgramos. ¿Cuánto necesito yo de ataque? Le podemos poner 1 o 2 microgramos por kilo. Entonces, si yo peso 80 kilos, ¿no? Yo peso 80 kilos, me pueden dar 80 microgramos hasta 160 microgramos. Entonces, uno va calculando al ojo, ¿no? Tengo ese rango de 80 a 160 de acuerdo al peso, ¿no? Entonces, si eso lo traducimos a la conversión de la concentración de la ampolla, puede ser 2 a 3 mililitros por dosis de fentanilo, ¿ok? Recordemos que estos pacientes a la larga pueden pasar a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, podemos contar con esa dosis sin ningún problema. Revisar nuestro ABC, ¿no? Vía aérea, ventilación y perfusión, ¿no? Circulación. ¿Correcto? Esa sería la dosis si es que tenemos fentanilo. Doctor, no tengo fentanilo, tengo petidina. ¿No? La petidina viene de 100 miligramos. Le podemos poner de ataque de 30 a 50 miligramos de ataque. Doctor, no tengo ni fentanilo, no tengo ni petina, solo tengo morfina. La morfina hay ampollas de 10 miligramos y hay ampollas de 20 miligramos. Eso lo diluimos en 10 y le podemos poner 5 miligramos de morfina por vez. ¿Cuál es la ventaja de repente de la morfina? Que su efecto sedante no es tanto, no es tan profundo como el del fentanilo, ¿no? Pero tampoco tiene techo. Entonces le podemos poner 3 miligramos incluso cada 5 minutos o cada 10 minutos, ¿no? Hasta que nuestro índice de dolor baje, ¿no? El dolor va a ser 10 de 10. El propósito no es que sea 0, desgraciadamente nunca va a ser 0, ¿no? El propósito es que el dolor sea de una categoría de 7 sobre 10 o menos, ¿correcto? Es para que nos deje trabajar. Doctor, no puedo colocarle la vía, tengo que sedarlo, o quiero sedarlo, pero tengo sospecha de quemadura por inhalación, ¿no? Está muy agitado, no se deja, no puedo trabajar con él. Utilicemos benzodiazepinas tipo midazolam, ¿no? De 5 en 5, podemos darle ataque 5 hasta 10 miligramos, ¿no? O podemos utilizar ketamina. La ketamina es excelente. Correcto, no tiene un efecto, tan sedante, ni tampoco tan analgésico como el fentanilo, pero nos va a ayudar a que se tranquilice el paciente, ¿no? Entonces, la ketamina viene en ampollas de 500 miligramos, y la dosis puede ser de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. Entonces, podemos darle de 100 a 150, por ejemplo, en alguien de mi peso, ¿no? Fácilmente le colocamos y el paciente se va a estar tranquilo, nos va a dejar trabajar, va a bajar el dolor y podemos aplicar nuestros protocolos, ¿no? Entonces, en su arsenal pueden tener muchas cosas: morfina, petidina, fentanilo, ketamina, midazolam, ¿no? Y esas son las dosis detalladas, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, con mucho gusto. Dosis de midazolam más o menos de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. El midazolam viene de 5 miligramos y viene de 50 miligramos. Siempre vean la presentación. Para los que son licenciados de enfermería y también para nosotros que somos médicos,
siempre es importante ver la presentación de cuánto viene. El fentanilo es único, ¿no? La morfina viene de 10 y de 20, la ketamina también es única, viene de 500, pero el midazolam viene en ampollas pequeñas de 5 y viene en ampollas de 50, ¿no? Son las presentaciones que hay disponibles aquí en el Perú, ¿no? 0.1 a 0.3 miligramos por kilo de peso de dosis de midazolam. No habiendo más preguntas, muchas gracias, doctor Alex Lazón. De parte del público también está comentando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecerles en nombre del Consejo Regional de Huaraz al doctor Lazón por su tiempo y también por impartirnos sus conocimientos y compartir con toda la sala que se encuentra conectada. Les invitaría al público presente que puedan activar su cámara para poder, a ver acá, Elena, ¿desea conversar o hacer una pregunta? ¿Está levantando la mano? No, decirle muchísimas gracias por la exposición, estaba muy clara. Muy amable. Gracias. Adelante, Franco. Doctor, buenas tardes. ¿Sí podría usar tramadol? Sí, se puede usar. Si es que no hay otra cosa, si es que no hay un opioide que esté disponible, se puede usar tramadol. Se puede usar tramadol. Sin embargo, el tramadol pues tiene algunos problemas, ¿no? Su potencia se equipara con el ketorolaco, entonces la superioridad o la potencia analgésica es comparable con la de un AINE, ¿no? El tramadol. El efecto de las náuseas que produce son muy intensas, ¿no? Entonces, hay que estar atento a asociarlo con algún antiemético tipo Gravol o tipo metoclopramida, dimenato metoclopramida, y hay que tener cuidado en pacientes con falla renal, ¿no? Entonces, tramadol de ataque de 100 a 200 miligramos, y en pacientes con falla renal posiblemente hay que bajarlo al 50 o al 75%. Si lo podemos asociar con sí, claro, es lo que acabo de decir, no puede ser tramadol con Gravol. Es una combinación que más que todo es un vicio, ¿no? Ponerlo con Gravol. Yo creo que deberíamos esperar un poquito para poder recién aplicar. Pero en más del 50% de pacientes generalmente hay una asociación del tramadol con muchas náuseas, ¿no? ¿Qué antibiótico sería ideal? Esa es una excelente pregunta. No hay ningún consenso en realidad, ¿no? Todos los que tengan una buena cobertura sobre gram positivos, ¿no? Externos, y sobre todo con el estafilococo, estreptococo, serían buenos, ¿correcto? Entonces, una cobertura inicial donde vemos que la herida no está complicada podría hacerse extracción con clindamicina, ¿correcto? Puede hacer incluso oxacilina a grandes dosis, ¿no? Pero si ya tenemos que hay un alto riesgo de estafilococosemia o un alto riesgo de infección ya sistémica, tendremos que utilizar vancomicina, ¿no? Con todos los riesgos que existen, ¿no? Pero un antibiótico ideal, las revisiones nos dicen que son es el que tú tengas mejor disponible para cobertura gram positiva, sobre todo estafilococo, estreptococo y pseudomonas, ¿no? Doctor, El paciente como una última electrocutado. pregunta. El paciente electrocutado es mucho más complejo, ¿ok? Porque el paciente electrocutado no va a tener una lesión cutánea, él tiene una lesión interna, la lesión es de la fascia, ¿correcto? De los tendones, de los músculos, y si es que has tenido una mayor exposición, va a haber lesión
va a haber una lesión cardíaca. Entonces, si es que tenemos un paciente con electrocución, hay que tomarle un electro, colocarle una sonda vesical, ver si es que la orina no está siendo cada vez más turbia o más cargada por el alto riesgo de rabdomiolisis que hay. ¿Ok? Y hay que hidratarlo en gran cantidad. Podemos buscar el punto de entrada y también tenemos que entrar al punto de salida, hacia dónde descargó esa corriente eléctrica. Generalmente no va a haber una lesión grande, ¿no? En la piel. Ese es el problema en los pacientes electrocutados, ¿no? Puedes tener un punto en el dedo donde hubo el primer contacto, ¿no? Pero todo el brazo puede estar doliendo y todo el brazo internamente puede estar quemado, ¿no? Ese es el problema. Dosar hemograma, GUC, electrolitos, CPK, muy importante la CPK, y troponinas si es que hay alteraciones electrocardiográficas. Así es, no hay techo de morfina, ¿correcto? Podemos darle 10, 20, 30, 40 miligramos de morfina, ¿no? Cada 5, 10, incluso 20 minutos. Generalmente no se usan más de 20 en una hora, ¿correcto? Porque sí llega a tener efecto, y si es que no hay efecto, mejor utilizar otra cosa, como fentanilo, ¿no? Le digo que no hay techo porque, por ejemplo, el tramadol podemos utilizar de 300 a 400 al día, ¿correcto? Pero en morfina no hay descrito eso, ¿no? Las prescripciones, ¿no? Los papelitos que vienen con las indicaciones nos pueden decir incluso de 50 a 100 miligramos de morfina, pero en la práctica esto puede superar fácilmente los 100 sin ningún otro efecto de toxicidad, ¿no? Generalmente se aplica diluido en 10 y de ahí le vamos dando por bolos, ¿no? Lo podemos poner en infusión también, pero eso ya tiene otras aplicaciones. Si voy a poner algo en infusión, mejor fentanilo. Sobre todo hablando de pacientes gran quemados, obviamente, ¿no? Y si es que no tengo fentanilo, lo puedo poner en bolitos de morfina cada 5 minutos o cada 10 minutos, de 3 a 5 miligramos por vez. No, quetiapina no. Ketamina. Ketamina. La quetiapina es un antipsicótico no nuevo o de última generación. Podría ayudarnos en agitación psicomotriz, ¿no? En pacientes que están crónicamente ventilados por gran quemados. Esa es otra cosa. Pero para el manejo de la agitación psicomotriz y analgesia, podemos utilizarlo de ataque la ketamina, ¿no? 2 a 3 miligramos por kilo. Ketamina. Uno es ketamina. El otro es la petidina. La petidina viene de 100 miligramos, de 30 a 50 miligramos por vez, ¿no? De ahí sí, el tope, si mal no me recuerdo, de la petidina es hasta 100 miligramos, a 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Doctor, gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación nuevamente. Saludos al Consejo Regional de Huaraz. Gracias, doctor.